Buen día. El tema que vamos a tratar es modificación y amplificación de principios básicos de la herencia. Este equipo está conformado por Atsil Guadalupe Rico Flores, su servidora, Tamar Betsabe Padilla Mondragón y María de los Ángeles Exiga Juárez. Vamos a empezar con el concepto de dominancia incompleta. Para iniciar con dominancia incompleta hay que hacer un repaso a lo que es la dominancia completa. Cuando mezclamos o cruzamos, más bien cruzamos, a dos homocigóticos, en este caso a un homocigótico que codifica para flores amarillas, donde su genotipo es A1A1, con un homocigótico que codifica para flores blancas, donde su genotipo es A2A2, tenemos dos opciones en la descendencia. La primera es que el heterocigoto, producto de este cruce, sea rojo, lo que quiere decir que el alelo A1 es dominante sobre el alelo 2, o por lo contrario, cuando el heterocigoto es blanco, indicando que el alelo A2 es dominante sobre el alelo A1. Ahora bien, ¿qué pasa en la dominancia completa? Pues el heterocigoto producto se ubica entre ambos fenotipos. Es como una combinación de ambos. Mezclamos a un homocigoto rojo con un homocigoto blanco y me va a dar un intermedio. En este caso puede ser un rosita, un rosita fuchsia, un rosita pastel. No es ni blanco ni rojo, un intermedio. Entonces podemos definir a la dominancia incompleta cuando el heterocigoto presenta un fenotipo intermedio entre los dos homocigotos. Otro ejemplo para entender estos conceptos es, por ejemplo, al mezclar un homocigoto púrpura con un homocigoto blanco, la generación F1 nos va a dar frutos violetas, que son heterocigotos de dominancia incompleta. ¿Por qué? Porque no son ni puras ni blancos, sino que son violetas. Hasta ahí tenemos entendido que ya se trata de una dominancia incompleta. Ahora, en la dominancia completa teníamos que la relación de la descendencia era 3:1. ¿Qué pasa si mezclamos ahora a dos heterocigotos de la descendencia incompleta? Es decir, a dos violetas. Pues ahí la relación va a cambiar. La relación ya no va a ser 3:1, sino que va a ser 1:2:1. Un púrpura, dos violetas y uno blanco. Bueno, la diferencia entre estos conceptos. La dominancia es cuando el fenotipo del heterocigoto es igual al de uno de sus homocigotos. En este ejemplo tenemos una flor roja, homocigótica roja, con una flor homocigótica blanca y me va a producir un heterocigoto rojo. Es decir, que el alelo dominante fue el rojo. Ahora, la dominancia incompleta es cuando el fenotipo del heterocigoto es intermedio entre los fenotipos de los dos homocigotos. Volvemos a mezclar la flor roja con la flor blanca y me da un naranja, un intermedio. No es blanca, no es roja, sino naranja. Ahora la condominancia es cuando el fenotipo del heterocigoto incluye los fenotipos de ambos homocigotos. ¿Qué quiere decir? Mezclo una flor roja con una flor blanca y me va a dar una flor con pétalos rojos y pétalos blancos. No me va a dar una flor roja, no me va a dar una flor blanca, ni tampoco me va a dar una flor intermedia entre ambos, sino que me va a dar una flor que expresa ambos fenotipos. Me va a dar pétalos rojos y pétalos blancos. A eso se conoce como condominancia. Ahora, el extraño ratón amarillo. ¿Qué pasó con este experimento? Bueno, Ernst y Clarence, al cruzar dos homocigotos amarillos,
se dieron cuenta que el homocigoto amarillo no aparecía en la descendencia. ¿Por qué? Pues ellos descubrieron que el alelo amarillo era letal para el homocigoto. ¿Qué quiere decir esto? Bien, ellos cruzaron a dos heterocigotos amarillos y como producto, en teoría, se obtuvieron un cuarto de homocigotos amarillos, un medio de heterocigotos amarillos y un cuarto de homocigotos no amarillos. Pero al reproducir muchas veces este experimento, se dieron cuenta que el homocigoto amarillo no aparecía. Entonces, concluyeron que el alelo amarillo era letal para el homocigoto, es decir, si nacía un ratoncito homocigótico o con los dos alelos amarillos, este moría en una etapa temprana de su desarrollo y por tanto no se veía reflejada en la descendencia. Y determinaron que de esta, cuando mezclamos a dos, no, y determinaron que se da una relación 2-1. Dos ratones amarillos heterocigóticos y un ratón amarillo, un ratón que no es amarillo, homocigótico. La penetrancia es el porcentaje de individuos que tienen un genotipo específico y expresan el fenotipo asociado. Con otras palabras, es la probabilidad de que un gen se exprese en el fenotipo de un individuo. Esta penetrancia puede ser completa o incompleta. Cuando hablamos de una penetrancia completa es cuando en un grupo de personas muchos tienen un genotipo. Bueno, en un grupo de personas con un mismo genotipo, todas expresan el mismo fenotipo. Es una penetrancia completa. Y una penetrancia incompleta es cuando un grupo de personas con el mismo genotipo, de un grupo de personas con el mismo genotipo, solamente una parte expresa el mismo fenotipo. La expresividad es el nivel de expresión de una característica o un rasgo, es decir, la intensidad con la que un fenotipo se manifiesta en un individuo. Para entender estos conceptos vamos a poner de ejemplo el trastorno de polidactilía, que es el trastorno donde las personas nacen con un dedo extra en manos o pies. Bien, supongamos que se estudian a 42 personas con el genotipo de polidactilía. Ojo, genotipo, no significa que hayan expresado el gen, sino genotipo. Por ejemplo, puede haber una persona que se dio cuenta que tenía el genotipo para este trastorno porque su hijo nació con polidactilía. Sin embargo, ella tenía el número normal de dedos en manos y pies. Ahora, partiendo de esto, volvemos a las 42 personas que tenían el genotipo para polidactilía. De esas 42 personas, solamente 38 tenían polidactilía, o es decir, que solamente 38 expresaron ese fenotipo. Ahí estamos hablando de una penetrancia incompleta de un 90% más o menos. De 38 personas de 42 expresaron el fenotipo. Y también se dice que esta enfermedad es de expresividad variable. ¿Por qué? Porque de esas 38 personas que sí expresaron el fenotipo, no todas lo expresaron de la misma manera. Hay algunos que efectivamente nacieron con un dedo extra en manos o pies y hay otras que solamente nacieron con un colgajo de piel extra. O sea, el fenotipo se expresó, pero se expresó de diferente manera.
A eso nos estamos refiriendo con expresividad variable. A continuación vamos a hablar acerca de los alelos letales y múltiples. En la mayoría de los sistemas genéticos que hemos examinado en sesiones anteriores, solo hablábamos de un locus con 2 alelos. Sin embargo, para algunos locus que vamos a abordar a continuación, hay más de 2 alelos presentes. En estos casos, la herencia de características codificadas por múltiples alelos no es tan diferente a la herencia de las características codificadas que ya hemos estudiado antes. Solamente lo que difiere entre sí es que hay mayor variedad de genotipos y fenotipos posibles. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de un sistema de múltiples alelos que corresponde al locus de los sistemas sanguíneos. Los 3 alelos comunes para los locus de los sistemas sanguíneos son los siguientes: I a la B, e I minúscula. En este caso, el I a la A nos va a generar el fenotipo será el antígeno A. En el caso del B, el antígeno será el antígeno B. Y en el caso del O, cuyo genotipo es I, el fenotipo será, no habrá ninguno. Entonces es lo que nosotros conocemos comúnmente como el grupo sanguíneo O. A simple vista, esta tabla nos puede demostrar que tanto el antígeno I a la A como el antígeno B son dominantes respecto al antígeno I minúscula y que son codominantes entre sí. Todos estos fenotipos de grupos sanguíneos y los anticuerpos generados tienen una función específica a nivel clínico. ¿En qué consiste? Pues en las reacciones de los anticuerpos en las transfusiones de sangre. Tenemos claro que un anticuerpo es la formación o la defensa entre antígenos y definimos antígeno como aquel agente extraño a nosotros. Entonces, si el tipo de sangre, pongamos aquí, el fenotipo es el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo A va a tener antígenos A, por lo que para él un agente extraño sería el antígeno B, por lo que va a formar anticuerpos anti-B. ¿Qué sucede con el caso del grupo sanguíneo A y B? Pues en este caso no vamos a presentar ningún anticuerpo. ¿Por qué? Porque yo cuento con los 2 antígenos posibles. Entonces para mí no va a haber ningún extraño. Por lo tanto, yo no voy a producir ningún anticuerpo. He ahí que este grupo sanguíneo se ha considerado como los receptores universales, ya que pueden recibir cualquier tipo de sangre por cuestiones de que no existe una reacción de anticuerpos presentes. Aquí la situación se complica para las personas con el tipo de sangre O, que van a generar anticuerpos anti-A y anti-B, ya que no presentan ningún antígeno, y el hecho de tener un contacto con estos dos, pues van a ser agentes extraños y se va a querer defender de ellos. Esta tabla de compatibilidad es muy utilizada en el ámbito clínico para establecer qué tipo, pues básicamente para generar transfusiones seguras y evitar reacciones. ¿Qué reacciones son estas? En las que los glóbulos rojos van a reaccionar con los anticuerpos del receptor y se van a aglutinar. Esto a un nivel fisiológico puede generar secuelas que son realmente, pues inclusive pueden acabar con la vida de la persona. Ahora, otra ampliación genética que vamos a abordar en este tema van a ser las interacciones genéticas. Aquí vamos a hablar un poquito del modelo de Mendel que ya estudiamos. Recuerdan que cuando se platicó acerca del cruzamiento de una planta homocigótica que presentaba el fenotipo para tanto amarillo y liso con una planta homocigótica que presentaba un fenotipo para rugoso y verde, y después estas se autofecundaban y se obtenía la progenie F2, obteníamos una proporción 9, 3, 3 y 1. En este caso, podemos obtener 2 conclusiones esenciales. La primera, los genes
de cada locus fueron independientes en su segregación durante la meiosis. Eso ya se abordó anteriormente, solo estoy haciendo un pequeño repaso. La segunda conclusión a la que se llegó es de que los genes son independientes en su expresión fenotípica. Por ejemplo, solo había alelos que influyeron en la forma de la semilla y otro que solamente influye en el color. Dicho esto, con frecuencia los genes muestran una segregación independiente, pero no actúan siempre de manera independiente en su expresión fenotípica. Aquí los efectos de los genes de un locus a veces dependen de la presencia de genes en otros locus, por lo que sí o sí habrá que considerar una interacción. Lo vamos a explicar más a detalle utilizando como modelo el color de las frutas del pimiento capsicum, Ciertos tipos de pimientos producen frutos de color rojo, marrón, naranja y blanco. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tenemos una cruza entre una planta homocigótica de pimientos blancos y otra homocigótica de pimientos rojos, las plantas correspondientes a la generación F1 tendrán pimientos rojos y cuando estos se crucen entre sí, mostrarán una relación dihíbrida que ya hemos estudiado anteriormente, que es producida entre dos plantas heterocigóticas y van a generar esto, que aquí es donde se respeta la proporción estudiada por Mendel, 9, 3, 3 y 1, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos cierta interacción, pero ¿por qué sucede? ¿Cuál es el fundamento que hay detrás de esto? Pues resulta que el color de los pimientos depende de la cantidad de carotenoides rojos y amarillos, que son compuestos que son sintetizadas por vías bioquímicas muy complejas. En este caso, los locus, que son los locus Y, codifican una enzima que interviene en el primer paso de una vía y el locus C codifica otra enzima diferente que va a intervenir en el último paso de la misma vía. Finalmente, ¿qué podemos concluir de esto? Que cuando distintos locus influyen en distintos pasos de una vía común, suele surgir cierta interacción génica, porque el producto de una enzima va a afectar el sustrato de otra. ¿Hecho? Ahora vamos a hablar acerca de la interacción génica y la epistasis. Este es otro efecto de interacción génica que ya estudiamos. La epistasia consiste en que un gen enmascare el efecto de otro gen. Es básicamente como la dominancia entre un alelo dominante y un recesivo. Aquí sucede lo mismo, pero lo único que difiere es de que el gen que va a enmascarar el efecto del otro gen se encuentra en un locus diferente. Ya no vamos a estar en el mismo locus. Vamos a ejemplificar esto mediante el fenotipo Bombay, que este es un gen que va a ocultar la expresión de los alelos de los locus A, B, O, que indica pues el grupo sanguíneo. Como mencioné anteriormente, los alelos de los locus A, B, O codifican los antígenos presentes en las membranas eritrocitarias. Pero básicamente, ¿qué son los antígenos o de manera química qué es un antígeno? Pues miren, un antígeno consiste en cadenas cortitas de hidratos de carbono. Estas cadenitas se van a adherir a la membrana del eritrocito. Entonces, primeramente, el alelo H, que es el alelo dominante, codifica para una enzima que convierte un compuesto intermediario en H. Aquí lo tenemos. El compuesto H se requiere para la adición de un azúcar terminal. Básicamente, esta azúcar terminal es la que nos va a determinar el grupo sanguíneo. De aquí se deriva. Bueno,
Los genotipos en el locus A, B o 0 determinan el tipo de azúcar terminal y lo adicionan. Aquí estamos y aquí. Esto, como ya se los mencioné, va a determinar el tipo de sangre. Como ven, difiere. ¿Qué ocurre en el grupo? Pues no tenemos el tipo de sangre terminal, por lo tanto, pues no se genera ningún antígeno, como ya les hablamos. Por lo consiguiente, ¿qué ocurre con las personas que cuentan con el fenotipo Bombay? Pues estas personas tienen una mutación recesiva, H, que produce un fracaso en la conversión de los intermediarios H, y por consiguiente, la expresión de los alelos del locus A, B o 0 dependerá del genotipo del locus H. Y bueno, para finalizar, vamos a interpretar las proporciones producidas por una interacción génica. Ya hablamos de diferentes tipos de interacciones, ahora vamos a darles les vamos a dar una definición final. Bueno, antes de comenzar, cada uno de estos ejemplos que se muestran aquí representará una modificación de una proporción dihíbrida básica que ya estudiamos, que es esta de aquí, que es la de Mendel, donde tenemos la proporción 9, 3, 3 y 1, y que es para la formación de semillas de color del endosperma y de los guisantes. Ahora, vamos a definir lo siguiente. ¿Qué era la epistasia recesiva? Pues bueno, la epistasia recesiva es la presencia de dos alelos recesivos que inhiben la expresión de un alelo de un locus diferente. La epistasia dominante solo se requiere una única copia de un alelo para inhibir la expresión del alelo de un locus diferente. Y por último vamos a considerar la epistasia recesiva doble, en la que dos alelos recesivos de cualquiera de sus dos locus son capaces de suprimir al otro. Y básicamente estas son las proporciones que nos generan este tipo de interacciones, y aquí hay unos ejemplos, como el color del pelaje de los perros labradores, el color del zapallo y albinismo en los caracoles. Continuando con la presentación, seguimos con las características influidas o delimitadas por el sexo. Estas características influidas por el sexo son codificadas por genes autosómicos que se expresan con mayor facilidad en un sexo. En este caso, pues, esta expresión se limita solamente pues a un solo sexo. Y pues como ejemplo aquí en la imagen nos da una cualidad que se llama pubertad precoz, que solo se presenta en los varones. Nos dice que la pubertad precoz es limitada a varones y que esta se debe a un alelo autosómico dominante, que en este caso se presenta con la P mayúscula y que se expresa solamente en los varones, ya que las mujeres con el gen tienen o presentan un fenotipo normal. Los varones con pubertad precoz entran a esta antes de la edad de 4 años y pues durante esta etapa presentan diferentes cambios, que es por ejemplo el aumento del pene, la voz se torna un poco más grave y pues la aparición del vello púbico. Aunque los varones presenten este tipo de cualidad no afecta en su actividad sexual y por ende son completamente fértiles. Pues la mayoría tiene una talla baja en la edad adulta. Esto es porque los huesos largos se dejan de desarrollar después de la pubertad. Este rasgo es un poco raro y pues los varones suelen ser heterocigotos. Y pues aquí nos muestra los dos alelos que son diferentes. Tenemos la P mayúscula que es la dominante y tenemos la P minúscula. Y después tenemos que un varón con pubertad normal, que en este caso es el ejemplo del inciso A, se aparea con una mujer con pubertad normal. Su descendencia tiene como probabilidad que la mitad de sus hijos varones tengan o presenten la pubertad precoz, pero ninguna de las hijas tiene la probabilidad de presentar este tipo de cualidad. En caso contrario, si ambos progenitores, tanto el papá tiene una pubertad normal y la mamá tiene
también una pubertad normal. De igual forma, como el caso anterior, tienen la probabilidad de que sus hijos, la mitad de ellos, en caso de ser varones, tienen la probabilidad de tener una pubertad precoz y la otra mitad pubertad normal. Y de igual forma, ninguna de sus hijas tiene la probabilidad de presentar esta cualidad, ya que ambas, o todas las hijas que tengan, presentarán una pubertad normal. Y como conclusión tenemos que tanto los varones como las mujeres pueden transmitir este rasgo limitado por el sexo, ya que ya sea el padre o la mamá pueden transmitir este gen, pero pues solamente se expresa en el sexo masculino y pues es una cualidad única que aparece en los hombres. Después tenemos lo que es la herencia citoplasmática. Aquí nos habla que no todo el material genético que se encuentra en las células proviene del núcleo, ya que algunas de sus características son codificadas en genes localizados en el citoplasma y pues es a lo que llamamos, estas características son a las que llamamos herencias citoplasmáticas. Aquí lo vemos en la imagen, por ejemplo, las características con herencias citoplasmáticas suelen mostrar una gran variación fenotípica, ya que ningún mecanismo análogo, ya sea la mitosis o la meiosis, garantiza la distribución uniforme de los genes citoplasmáticos durante la división celular. Ya que como muestra la imagen, la célula contiene igual número de mitocondrias con genes, en este caso los llamaremos silvestres, y mitocondrias con genes mutados. Y al momento de la división celular, las mitocondrias segregan al azar, es decir, aleatoriamente los genes, y pues no tienen como un patrón al momento de dividirse. En consecuencia, las diferentes células y pues cada descendiente contendrán diversas proporciones de genes citoplasmáticos. Consideramos en este caso los genes mitocondriales, ya que la mayoría de las células pues contienen miles de mitocondrias y pues cada una de ellas contiene de 2 a 10 copias de ADN mitocondrial. En este caso, supongamos que la mitad de las mitocondrias son, la célula contiene una copia de tipo silvestre o normal de este ADN mitocondrial y la otra mitad contiene una copia mutada de este ADN. En la división celular, que es la que se muestra en el segundo paso, las mitocondrias se segregan en la progenie de materia aleatoria, que es lo que mencioné acá arriba, y es lo que nos muestra aquí que la segregación al azar de las mitocondrias en la división celular pues se hace aleatoriamente, por lo que una célula puede recibir ADN mitocondrial en su mayor parte puede ser mutado y pues la otra célula puede recibir ADN mitocondrial en mayor parte silvestre. De este modo, los distintos individuos de esta progenie, aunque provengan de la misma madre, incluso las distintas células de este individuo pueden tener fenotipos diferentes, ya que como se ve al último en la replicación de las mitocondrias, esta división celular nos da origen a células que difieren tanto en el número de mitocondrias, en los genes de tipo silvestre y en los genes mutados. Y pues como nos dice las características con este tipo de herencia citoplasmática, suelen mostrar gran variación fenotípica porque las células de los individuos de la descendencia pues contienen diversas proporciones de genes citoplasmáticos, ya que en la división celular pues las mitocondrias se segregan al azar y pues no tienen como al momento de la división pues no tienen una distribución uniforme, por lo que al último se obtienen pues células que difieren en el número de mitocondrias. Después tenemos lo que es la impronta genómica. Esta nos habla que, pues, como se sabe, se habla de que el origen de los genes, ya sea de la madre o del padre, tienen diferente impacto al momento de la expresión de ellos, ya que
El origen parental de este gen, pues influye significativamente en la expresión de algunos de estos genes. Esto nos habla de una expresión diferencial de material genético, ya que según se herede ya sea de la madre o del padre, a esto se le denomina impronta genómica. Se dice que un gen presenta impronta genómica cuando pues la expresión de los alelos solamente la da pues un alelo, es decir, si al momento de tener dos sesos, bueno, se dona un alelo paterno y un alelo materno, pero en este caso solamente el alelo paterno es el que se ve o expresa o está activo su actividad en el, en el gen, y en cambio el alelo materno pues está totalmente ausente. Y en este caso, en la imagen tenemos como ejemplo que el gen que presenta este tipo de impronta genómica es el que presentan tanto humanos como ratones, que es el IGF-2, que este gen pues nos codifica la proteína denominada factor de crecimiento, que es similar a la insulina. En este caso, pues la descendencia hereda un alelo IGF-2 de la madre y uno del padre. Y pues nos dice que la copia, o en este caso el alelo paterno, este es el que se expresa activamente en el feto y pues a la par con y la placenta. Pero pues en caso contrario, la copia del gen IGF-2 que proviene del alelo materno está completamente silenciosa. Eh, Aunque pase esto, pues la descendencia tanto masculina como femenina tiene estos genes, pero la clave de la expresión del gen está en el sexo progenitor que transmite el gen, ya que solamente el gen que se expresa es el transmitido por el padre. Eh, en otros, en otros tipos de rasgos, el gen transmitido por la madre es el que presenta esta impronta genómica, pero pues aún se ha demostrado que el alelo IGF-2 que proviene del padre es el que promueve el crecimiento placentario y fetal, ya que cuando se induce una deleción en la copia paterna del padre, se observa que la placenta es pequeña y pues la descendencia al momento del nacimiento pues nace con un bajo peso. Y es lo que se muestra aquí en la imagen. Tenemos por esta parte el alelo paterno y el alelo materno, que pues al momento de acá, de juntarse, el alelo paterno, perdón, está activo y su producto o la proteína de este es el que estimula el crecimiento fetal. En caso contrario, el alelo materno está silencioso y pues la ausencia de su producto proteico pues no estimula el crecimiento fetal. Y pues nos dice que el tamaño del feto es determinado por los efectos combinados de ambos alelos. De este lado tenemos el cromosoma 11, que el cromosoma 11 humano nos dice que pues aquí la impronta genómica del gen IGF-2 y en seres humanos incide en el crecimiento fetal. Y pues como ya dije, el alelo paterno es el activo en el feto y la placenta, mientras que el materno pues es el silencioso. En este caso tenemos que el locus del IGF-2 del humano se localiza en el brazo corto del cromosoma 11. En los ratones, y pues el locus se encuentra en el cromosoma 7, que es el que se muestra aquí. En los humanos este alelo se encuentra en el cromosoma 11. Y pues es el que en donde se encuentra el alelo paterno y el alelo materno IGF-2 y pues donde se expresa donde se produce la proteína que estimula el crecimiento fetal. Y por último tenemos la influencia del sexo sobre la herencia. Primero tenemos la característica ligada al sexo, los genes localizados en el cromosoma sexual. Aquí la característica ligada al sexo es el ejemplo que dimos sobre la pubertad
precoz y también tenemos la característica influida por el sexo, los genes en cromosomas autosómicos que se expresan mayor facilidad en uno de los sexos. Después tenemos la característica limitada por el sexo, genes autosómicos cuya expresión se limita a uno de los sexos, y pues en este caso fue el ejemplo de la pubertad precoz que solamente se expresaba en varones. Y después tenemos el efecto genético de materno, que es el genotipo nuclear de la madre. Este efecto genético materno, es un fenómeno genético y pues cuya característica de este es que es el genotipo de la madre, es el que determina el fenotipo de la descendencia. En este caso, el efecto genético materno se heredan los genes de ambos progenitores, pero el fenotipo de la descendencia no es determinado por el propio genotipo, sino que el genotipo es determinado por el de la madre. Y después tenemos la impronta genómica, donde los genes cuya expresión se ven afectados por el sexo del progenitor que los transmite, y pues es el ejemplo que dimos, donde solamente el alelo paterno es el que se mostraba o tenía una actividad al momento de estimular el crecimiento fetal, y pues en caso contrario el alelo materno pues estaba totalmente silencioso y pues su producto proteico no estimulaba el crecimiento. Y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.